Bienvenidas y bienvenidos a la primer clase de Psicología Social. En el día de hoy vamos a trabajar el primer texto de la unidad 1 de Spinatelli. Este es un texto que propone un abordaje de los principales conceptos de la psicología social y nos presenta a su principal exponente latinoamericano, el doctor Enrique Pichon Rivière. Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de estos conceptos es importante porque son básicos y transversales a la materia. Si bien vamos a estar trabajando sobre concepciones de otros autores aparte de él, estos van a ser los ejes o los conceptos claves que vamos a a los que vamos a seguir recurriendo en el transcurso de toda la materia. Sí, son transversales en este sentido. Vamos a dar inicio. En primer lugar, es importante cada vez que hagamos alguna lectura teórica que tengamos en cuenta dos cosas acerca de los autores y los constructos teóricos que estos autores han hecho. En primer lugar, su historia personal o su historia biográfica. Es importante hacer una lectura, un recorrido al menos superficial sobre algo de su historia de vida. Y en segundo lugar, el contexto histórico en el que estos autores que han construido algún bagaje teórico importante, un contexto histórico en el que estaban anclados, ¿sí? Estos dos aspectos que constituyen la subjetividad del autor son sumamente importantes al momento de definir el porqué y el para qué de esta construcción teórica, ¿sí? En general, si nos ponemos a hacer alguna lectura sobre esto, vamos a encontrar mucha relación entre su historia de vida y su construcción. En este sentido, nosotros vamos a abordar el ecropichoniano, ¿sí? Que tiene que ver o incluye este aspecto, la historia personal de Pichon Rivière, y las fuentes o atravesamientos teóricos desde los campos disciplinares que él hizo el recorte para construir su bagaje teórico. En relación a su historia personal, Enrique Pichon Rivière nace el 25 de junio de 1907 en Ginebra, Suiza, y a los 3 años llega al Chaco argentino, ¿sí? Viene con su familia muy chiquitito. En su adultez joven estudia medicina, tiene una gran vinculación con el deporte, con la pintura y la poesía, y él está atravesado por la psiquiatría, que es su especialidad, la que elige al momento de especializarse en su profesión, por el psicoanálisis, la poesía surrealista, el marxismo y el materialismo histórico, ¿sí? Todas estas cuestiones que hacen a la historicidad del autor van a definir luego su recorte teórico, ¿sí? Tenemos también que definir como atravesamientos teóricos 3 grandes campos disciplinares que marcan también que la psicología social propuesta por Pichon Rivière implica un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Estos 3 campos disciplinares son las ciencias sociales, ¿sí? El psicoanálisis y la psicología social. De cada uno de estos 3 campos, él va a tomar algunas concepciones que las va a readaptar en función de sus construcciones teóricas. De las ciencias sociales, las ciencias sociales le van a aportar la concepción macro que le va a permitir a Pichon pensar al sujeto situado y sitiado en relación a lo instituido, lo instituyente en la estructura cultural a la que pertenece, ¿sí? El sujeto situado y sitiado en su cultura. Del psicoanálisis va a tomar el concepto de inconsciente, el cual le va a permitir pensar en la eficacia de las identificaciones vinculares y le van a posibilitar una comprensión más acabada de las situaciones subjetivas en los procesos de cambio de los sujetos, y va a tomar el concepto también de deseo, que lo va a retraducir como necesidad. Una necesidad que para él se va a transformar a partir de la práctica social, ¿sí? Del feedback con lo comunitario con la comunidad en sí misma. De la psicología social va a tomar las concepciones de George Mead como autores previos o precursores en este ámbito, y en relación a los aspectos teórico-técnicos va a tomar las dinámicas grupales de Kurt Lewin, ¿sí? Todo lo que plantea Pichon Rivière desde su concepción dialéctica de este ecro va a ser como a modo de sistema abierto, ¿sí? No solamente al diálogo con otras producciones teóricas, sino también abierto a la praxis, es decir, planteando la posibilidad de reformularse en relación a lo que surja en el aspecto práctico. Esta concepción dialéctica va a sentar las bases para la construcción de lo que él denomina como el método dialéctico, que es su método de análisis de la realidad, ¿sí?
Él lo define al método dialéctico como una manera de pensar la realidad. Y a la realidad la define como dialéctica, ¿sí? Dialéctica en términos de contradicción, ¿sí? En relación a que el buscar la coherencia tendría que ver con visualizar y resolver estas contradicciones dialécticas. También propone la idea de realidad dialéctica en oposición a una realidad dilemática, ¿sí? En el sentido en el que la dialéctica nos va a habilitar al diálogo reflexivo con el fin de llegar a una síntesis superadora, ¿sí? Pensada como una nueva producción, ¿sí? Si bien en la dialéctica hay una contradicción de sentidos, siempre la búsqueda en la dialéctica tiene que ver con llegar a una síntesis superadora, ¿sí? En cambio, cuando pensamos a la realidad como dilemática, nos encontramos con dos posturas contradictorias que son estáticas y que a la vez no promueven la idea de síntesis, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos encontramos ante posturas muy rígidas, ¿sí? De personas que no pueden llegar a una construcción en común, manteniendo sí las diferencias, pero una construcción un poco común o intermedia, ¿sí? En este sentido, el proceso dialéctico de indagación y esclarecimiento que propone él a través del método dialéctico tendrá que ver con hacer o ir de lo explícito o manifiesto a lo implícito o latente con el fin de explicitarlo, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos sobre la idea de cono invertido, que es una de los propuestos o de las propuestas que él hace gráficas para repensar la realidad. En relación al método dialéctico, su aplicación en el campo grupal tiene que ver con habilitar la posibilidad de operar sobre los procesos de interacción. Bien. Cuando hablamos de procesos de interacción nos encontramos con una contraposición, ¿sí? Ilusoria muchas veces para lo que son otras teorías, que es la idea dicotómica de individuo y sociedad, ¿sí? La historia de la psicología social, desde lo teórico, plantea el desafío de lograr una explicación científica en la articulación de estos dos conceptos, individuo y sociedad, ¿sí? Nos vamos a encontrar con este dilema, este autor lo va a decir como que las ciencias sociales están en general, cuando hablamos de individuo y sociedad, atrapadas en este dilema que es un falso dilema, ¿sí? En tanto y cuanto que se proponen o se piensan desde un determinismo unilateral, ¿sí? Y desde las ciencias sociales, la propuesta es pensar la primacía de un polo sobre el otro, ¿sí? O de otro sobre uno. Cuando hablamos o pensamos en las miradas más psicologistas, vemos que por ahí lo que prima es la idea del individuo o la concepción del individuo sobre las sociedades, y cuando hablamos de las concepciones más sociologistas, perdón, lo que vemos es que prima la idea de las sociedades sobre el individuo. En este contexto es en el que nace la psicología social, propuesta por Enrique Pillon-Rivière, en una búsqueda de resolver esta dicotomía individuo-sociedad, rompiendo con este dilema a través de la construcción de su método dialéctico, en el cual él pone a dialogar ambos aspectos o ambas caras, digamos, de una misma moneda, ¿sí? Él logra hacer una construcción. En este sentido, se intenta, desde la psicología social, una síntesis, ¿sí? Entre la teoría psicoanalítica, en ese momento predominantemente intrapsíquica, y la investigación social, predominantemente o que pone el foco en la sociedad, considerando al individuo como una resultante que es dinámica del interjuego establecido entre objetos internos y externos, ¿sí? Que están en constante relación e interacción dialéctica que va a dar como producto los diversos comportamientos de este individuo, ¿sí? En esta concepción que él toma y que hace de individuo, incluimos, digamos, tanto el individuo como la sociedad y la mutua retroalimentación. En este sentido nos vamos a encontrar con la idea con un dibujito, digamos, un gráfico en el texto que va a ser como muy simbólico y nos va a servir para pensar desde como imagen, digamos, a modo de imagen, esta unión que él hace, o esta síntesis que él realiza. La objetivación la pensamos como la construcción y el conocimiento social, ¿sí? Desde esta objetivación se genera un aprendizaje del rol, del rol que va a desempeñar la persona o el sujeto, digamos, el individuo en la sociedad. Ese aprendizaje del rol
habilita la internalización del mismo. Esta internalización nos posibilita el desempeño, a su vez, de sus roles, es decir, una vez que internalizamos el rol que está aprendido e internalizado, lo podemos desempeñar, y en ese desempeño lo vamos a externalizar, ¿sí? Lo vamos a llevar a cabo, y esa externalización a su vez, nos lleva nuevamente a la reproducción de los modelos relacionales, que son los socialmente aceptados, ¿sí? Es decir, que ahí volvemos a las construcciones y conocimientos sociales, ¿sí? En este sentido, decimos que, habíamos dicho que todos estos procesos que se dan de articulación entre individuo y sociedad van a estar mediados por el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje nos posibilita internalizar para desempeñar y volver a reaprender. Este aprendizaje, Pichon lo va a definir como un proceso de apropiación instrumental de la realidad en el cual las conductas del sujeto se van a modificar a partir de sus propias experiencias, ¿sí? Se pone en juego entonces en el aprendizaje la experiencia o la práctica, ¿sí? En relación a este aprendizaje, él nos va a proponer tres momentos. Un primer momento que es confusional, en donde se van a desconocer los límites del objeto de conocimiento. Un segundo momento que es dilemático, donde va a aparecer generalmente la resistencia al cambio. Y un tercer momento donde nos vamos a encontrar con la visualización del problema, que es el momento en el cual el sujeto se permite modificarse en el interjuego dialéctico con los otros. Estos tres momentos los vamos a poder ver ejemplificados incluso en los procesos de aprendizaje subjetivos. Lo pueden chequear cada uno de ustedes en relación a sus propias resistencias cuando aparecen conocimientos teóricos nuevos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en este sentido, el aprendizaje va a involucrar aspectos de cada individuo y aspectos de los grupos en sí mismos, ¿sí? En ese caso serían los ámbitos, o implicarían los ámbitos intersubjetivos cuando hablamos de los individuos y los intersubjetivos cuando hablamos de los grupos. También en la instancia de práctica grupal y de trabajos grupales vamos a ir pudiendo hacer una evaluación, ¿sí? De estos dos aspectos, de los aspectos intersubjetivos que llevamos al grupo y de cómo esos aspectos intersubjetivos se empiezan a poner en juego con los otros en la intersubjetividad que se proponer, por ejemplo, poder desarrollar o llevar a cabo una tarea. Bueno, en este sentido vemos que el aprendizaje puede llegar a ser facilitado u obstaculizado según estos ámbitos intersubjetivos o intersubjetivos resulten, como veíamos anteriormente, dialécticos o dilemáticos, ¿sí? Dialécticos en tanto circuito abierto, espiralado, que tanto nos permitimos por ahí repensar y reformular algunas construcciones teóricas que nos atraviesan, o dilemáticos cuando nos encontramos con momentos de resistencia al cambio, circuitos cerrados que no nos permiten repensarnos, ¿sí? Estos tres momentos tenemos que tener en cuenta que son necesarios y que son operativos en el aprendizaje, ¿sí? No es que uno sea más importante o mejor que el otro, sino que son tres momentos necesarios y que hacen alusión al proceso, ¿sí? De apropiación instrumental, ¿sí? Pensándolo al aprendizaje como un proceso. Aprender, entonces, sería realizar una lectura de la realidad, una lectura coherente, ¿sí? No una aceptación acrítica, ¿sí? En el aprendizaje aparece la interpelación. El aprendizaje, entonces, se va a establecer como un proceso que va a involucrar los aspectos de los individuos y del grupo. En relación al individuo, nos vamos a encontrar con todas las estructuras vinculares internalizadas del individuo que se van a empezar a poner en juego, como les decía recién, estos aspectos intrasubjetivos, y que esos aspectos van a condicionar las características del aprendizaje de la realidad. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo video